Caminar por la colonia Juárez en la época colonial era dar un paseo por el campo. Aunque se encontraba cerca del centro en donde abundaban edificios de gobierno, conventos y vivía la mayoría de la población, la zona parecía estar muy lejos de aquella urbanización. Pero con el tiempo, empujada por el aumento de la densidad habitacional, la zona se comenzó a poblar. Bucareli, virrey de México en 1778, decidió darle un brazo al centro y creó el Paseo Nuevo, hoy Avenida Bucareli, y parte del Eje 1 Poniente, en donde la gente de abolengo paseaba en sus carruajes entre miles de fresnos que adornaban la senda y paisajes naturales que limitaban el camino. El nuevo paso permitió que la zona comenzara a atraer a personas que querían construir enormes casas, palacios y empresas, en espacios que no podían encontrar en el centro. Casi 200 años después, la colonia estaba tan saturada de personas que se comenzaron a construir los primeros indicios de condominios en la ciudad. Así, hace 100 años se inauguró uno de los edificios más notables en la Ciudad de México, el edificio Mascota, resultado de una visión empresarial para otorgar vivienda digna a algunos de sus empleados. En 1885, el empresario Ernesto Pujibet y su esposa compran los terrenos donde se ubicaba el convento de San Juan de la Penitenciaría en el centro histórico, junto en las calles que hoy son Buen Tono y Ernesto Pujibet. En esos terrenos, el empresario funda la fábrica de cigarros más importante del país durante casi 80 años, Buen Tono. Proveniente de Cuba, donde aprende todo sobre el tabaco, Ernesto Pujibet dotaba de la materia prima a México durante el Porfiriato, la Revolución y el inicio de la modernidad. La fábrica cierra sus puertas en 1961 durante el sexenio de Adolfo López Mateos y es adquirida por la tabacalera mexicana hoy Cigatán. Las marcas Ideal, La Mascota y Gardenias darían nombre a las 3 privadas del edificio Mascota en la calle Bucareli, Abraham González y Turín en la colonia Juárez. El proyecto, a cargo del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, se terminó de construir a finales de 1912. El edificio cuenta con 174 unidades en 3 privadas, departamentos en planta baja y en planta alta, pensados para personas de clase media, ejecutivos de la fábrica. Aunque la mayoría de los departamentos se ubicaron dentro de las privadas, algunos emplazaron en la periferia de la estructura con comunicación directa a la calle. La lógica y naturaleza de las dos versiones, adentro y afuera, cambió radicalmente a lo largo del tiempo. Los interiores eran viviendas para empleados con menor rango y las de la periferia eran las viviendas de los altos directivos de la fábrica. La conexión con la calle las hacía mucho más atractivas porque podían dejar el auto frente a la casa sobre la entonces arborada Bucareli. Al acercarse a la fachada se ve una escritura en la que se declara obra inaugurada en 1913. Sin embargo, la cronista María Bustamante Harfuch señala que el inicio de su construcción se dio alrededor de 1908, antes de la Revolución. El Mascota fue el primer edificio en condominio que ha sobrevivido a los años, al hundimiento de la zona y a los terremotos más fuertes de la ciudad. Sus paredes tienen apenas unas pequeñas grietas que fueron provocadas, según los vecinos, por la construcción de la línea 1 del metro. En el edificio hay 3 tipos de departamentos, unos de 120 metros cuadrados con 2 recámaras y otros 2 con 144 y 160 metros cuadrados con 3 habitaciones. También cuentan con sótanos en donde las personas de abolengo durante inicios del siglo pasado guardaban sus vestuarios o almacenaban kilos de comida como granos de maíz y avena para subsistir por meses. Está edificado solo con ladrillos y en algunas partes estructuras de acero prefabricadas recubiertas de otros materiales. Incluso en la actualidad este tipo de herramientas son poco utilizadas, por lo que el empleo en la construcción representó una visión futurista y gran salto a la practicidad de la edificación. Su perfecta organización se debe a que dentro del edificio hay 3 calles que organizan 34 departamentos que se dividen entre 2 con más de una decena de viviendas, en cada uno de los lados de los senderos con balcones viendo hacia el pasillo, mientras que los que se encuentran con ventanas en la fachada que miran hacia el exterior tienen entradas independientes por Avenida Bucareli.
Las puertas están acomodadas de 4 en 4, 2 son de entrada a departamentos de planta baja y las demás son portales a escaleras que llevan a las viviendas del segundo piso. Un dato romántico e interesante es que el empresario francés Ernesto Pujibet estaba casado y perdidamente enamorado de Guadalupe Portilla, una mujer adinerada que contribuyó en que el negocio del tabaco creciera. Intentaba plasmar su agradecimiento y amor hacia ella en todo lo que realizaba, y la mascota no fue una excepción. En las tuberías, suelo, placas, se pueden ver las iniciales GP, que mandaba a poner para honrar a su esposa. Incluso en los nombres de las calles privadas del edificio le realizó un homenaje. Mascota, gardenia, sus flores favoritas e ideal. Ya para 1942 se aplica el decreto de congelación de rentas para los 6 años siguientes. En 1948 se amplía de manera indefinida. Ernesto Pujibet, como otros grandes empresarios de la época, entendieron cómo debían gestionarse las ciudades, cómo debían funcionar la vivienda y cómo la buena calidad de un buen proyecto podría ser mejor ciudad, incluso a 100 años de distancia. El Buen Tono fue una empresa literal, socialmente responsable, que le apostó a la vivienda de empleados de alta densidad y a la última tecnología en construcción. Entendió que la gente que habitaba en un buen espacio sería más productiva y entendió que la cercanía con la fábrica la beneficiaría. Les recomiendo puedan darse una vuelta y conocer una de las construcciones más bellas y emblemáticas de la Ciudad de México. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más joyas arquitectónicas de otra época. Un beso.